Hola, hoy les voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos más importantes y devastadores en la historia de la humanidad. Este conflicto ocurrió entre 1939 y 1945 y participaron más de 60 países de diferentes continentes. Fue una guerra que desarrolló principalmente en Europa, Asia y Pacífico, pero sus consecuencias afectaron a todo el mundo. Durante esta guerra murieron aproximadamente 60 millones de personas, incluyendo soldados civiles y además muchas ciudades fueron destruidas. Millones de personas perdieron sus hogares y varias economías quedaron completamente devastadas. La guerra enfrentó principalmente a dos grandes alianzas, las potencias del eje y a los aliados. Este conflicto no solo cambió las fronteras de muchos países, sino que también cambió la política mundial y dio origen a nuevas tensiones internacionales. Para entender el origen de la guerra, es importante analizar lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial. En 1919 se firmó el Tratado de Versalles, el cual puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Este tratado impuso duras sanciones a Alemania. Entre las principales condiciones estaban que Alemania no podía pagar grandes compensaciones económicas a los países vencedores, que también perdió territorios importantes. También le impusieron que su ejército fue reducido a una fuerza muy pequeña. Estas condiciones generaron una fuerte crisis económica y social en Alemania. Muchas personas se sentían humilladas y culpaban al tratado por los problemas del país. Esta situación creó un ambiente perfecto para el surgimiento de movimientos políticos radicales. En este contexto apareció Adolf Hitler, líder del partido nazi. Hitler prometía recuperar el orgullo nacional, fortalecer la economía y recuperar los territorios perdidos. En 1933, Hitler llegó al poder en Alemania y estableció una dictadura basada en el control total del gobierno y la propaganda. El régimen nazi promovía ideas extremistas como el racismo, el antisemitismo y la expansión territorial. Poco a poco, Alemania comenzó a violar las reglas del Tratado de Versalles, aumentando su ejército y preparando su expansión. Alemania no fue el único país con un gobierno autoritario en ese periodo. En Italia, el líder fascista Benito Mussolini gobernaba desde 1922 con un sistema similar al nazismo. En Japón, el gobierno militar buscaba expandir su imperio en Asia para conseguir recursos naturales y aumentar su poder. Estos países terminaron formando una alianza militar llamada las Potencias del Eje. Su objetivo era expandir su influencia y desafiar el orden internacional existente. El inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial ocurrió el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Alemania utilizó una estrategia militar llamada Guerra Relámpago, que consistía en ataques rápidos utilizando tanques, aviones y tropas coordinadas. Gracias a esta estrategia, Alemania logró conquistar varios países europeos en poco tiempo. Durante los primeros años del conflicto, Alemania conquistó muchos territorios, incluyendo Polonia, Francia, Bélgica, Países Bajos y Noruega. Mientras tanto, Italia también participaba en combates en África y el Mediterráneo. Alemania también invadió la Unión Soviética en 1941, abriendo uno de los frentes más grandes y sangrientos de toda la guerra. Un evento que cambió el curso de la guerra fue el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Ese día, fuerzas militares de Japón atacaron una base naval de Estados Unidos en Hawái. Este ataque destruyó varios barcos y aviones estadounidenses. Como consecuencias, Estados Unidos enfrentó oficialmente a la guerra mundial, apoyando a los aliados. La entrada de Estados Unidos cambió el equilibrio del conflicto, porque era una potencia industrial y militar muy fuerte. Una de las batallas más importantes fue la batalla de Stalingrado, que ocurrió entre 1942 y 1943. La Unión Soviética
en la Unión Soviética. En esta batalla, el ejército soviético logró derrotar a las fuerzas alemanas, lo que marcó el comienzo del retroceso de Alemania, el Frente Oriental. Otro evento clave fue el desembarco de Normandía, ocurrido el 6 de junio de 1944. En esta operación, miles de soldados aliados desembarcaron en las playas de Francia para liberar Europa Occidental del control nazi. Fue una de las operaciones militares más grandes de toda la historia. Durante la guerra ocurrió uno de los genocidios más graves de la historia, llamado el Holocausto. El régimen nazi de Adolf Hitler persiguió y asesinó a millones de personas, especialmente judíos. También fueron perseguidos gitanos, opositores políticos y personas con discapacidad. Se calcula que aproximadamente 6 millones de judíos murieron durante este periodo. Este hecho es recordado hoy como una advertencia sobre los peligros del odio y la intolerancia a la humanidad. En 1945, los aliados avanzaban hacia Berlín, la capital de Alemania. Ante la derrota inminente, Adolf Hitler murió en abril de 1945. Poco después, Alemania se rindió oficialmente el 8 de mayo de 1945. Sin embargo, la guerra continuaba en el Pacífico contra Japón. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Después de estos ataques, Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945, marcando el final de la guerra. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron enormes, ya que hubo millones de muertos y heridos, ciudades completamente destruidas. También hubo cambios en las fronteras de varios países y hubo una crisis económica en muchas regiones. Además, se creó la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU, con el objetivo de mantener la paz internacional. Después de la guerra, también comenzó un periodo de tensión político entre Estados Unidos y la Unión Soviética, conocido como la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo de tensión política, militar y económica que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Se le llama fría porque las dos superpotencias principales nunca lucharon directamente en una guerra abierta. Sin embargo, existía una gran rivalidad entre ellas. Las dos potencias que dominaban el mundo en ese momento eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada una tenía ideologías muy diferentes y buscaban expandir su influencia en el mundo. La Unión Soviética apoyaba el comunismo, un sistema político y económico donde el gobierno controlaba los recursos y buscaba una sociedad sin clases sociales. Por otro lado, Estados Unidos defendía el capitalismo, un sistema basado en la propiedad privada, el comercio libre y la economía del mercado. Esta diferencia ideológica provocó desconfianza entre ambos países. Ambas potencias querían que otros países adoptaran su sistema político, lo que provocó conflictos indirectos en diferentes partes del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó destruida. Para ayudar a reconstruirla, Estados Unidos creó el Plan Marshall, que ofrecía ayuda económica a países europeos. Sin embargo, la Unión Soviética rechazó el plan porque temía que aumentara la influencia estadounidense en Europa. Poco a poco, Europa quedó dividida en dos bloques: el bloque occidental, quien era el capitalista, y el bloque oriental, quien era el comunista. Esta división marcó el comienzo de la Guerra Fría. Después de la guerra, Alemania fue dividida en dos países: Alemania Occidental, quien era apoyada por Estados Unidos en ese entonces, y la Alemania Oriental, apoyada por la Unión Soviética. La ciudad de Berlín también quedó dividida. En 1961, el gobierno de Alemania Oriental construyó el Muro de Berlín, una enorme barrera que separaba la parte comunista de la capitalista. El muro se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, ambas potencias comenzaron una carrera armamentista, es decir, una competencia para desarrollar armas cada vez más poderosas. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética desarrollaron miles de armas nucleares.
El peligro de una guerra nuclear preocupaba a todo el mundo, ya que una guerra entre esas potencias podría haber destruido gran parte del planeta. Otra competencia importante fue la carrera espacial. En 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial llamado Sputnik 1. Más tarde, en 1969, Estados Unidos logró un avance cuando el astronauta Neil Armstrong llegó a la Luna durante la misión Apolo 11 Moon Landing. Este evento fue visto como una gran victoria tecnológica para Estados Unidos, pero sigue siendo vista como una cortina de humo para muchas personas en la actualidad. Uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962. La Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba, muy cerca del territorio de Estados Unidos. Esto provocó una enorme tensión entre ambos países y el mundo estuvo cerca de una guerra nuclear. Finalmente, después de negociaciones, la Unión Soviética retiró los misiles y evitó el conflicto. Aunque las dos potencias nunca se enfrentaron directamente, sí apoyaron guerras en otros países. Un ejemplo fue la Guerra de Vietnam. En este conflicto, Estados Unidos apoyaba a Vietnam del Sur y la Unión Soviética apoyaba a Vietnam del Norte. Este tipo de guerras se conocen como guerras indirectas, porque las superpotencias apoyaban a diferentes bandos. La Guerra Fría comenzó a terminar a finales de la década de los 80. En 1989, el muro de Berlín fue derribado, lo que simbolizó el final de la división de Europa. Poco después, en 1991, la Unión Soviética se disolvió en varios países independientes. Este evento marcó oficialmente el final de la Guerra Fría.